Muy buenas Ya, ok. noches. Nos encontramos con Víctor Hugo Sepúlveda, Seremi de Gobierno de nuestra región. Estuvimos con él la semana pasada y le dijimos que queríamos continuar conversando porque indudablemente siempre hay información en esa Seremi. O sea, es una Seremi de Gobierno y el gobierno es quien nos da noticias constantemente y todo lo que tenga que ver con la región ocurre o sale de esa oficina y por eso Víctor Hugo está muy amablemente dispuesto a conversar otra vez con nosotros y con ustedes en sus hogares o donde se encuentran. Gracias, Víctor Hugo, por aceptar conversar, reunirte un rato con nosotros dentro de tu apretada agenda diaria. Se agradece. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Ya la semana pasada habíamos quedado ya en poder estar nuevamente presente en Morrovisión, así que agradezco la oportunidad. Así que vamos a tener que generar esta instancia con más frecuencia, porque teníamos hartas convocatorias al DE, así que yo quedo disponible también para otra invitación. Encantado de poder compartir con Morrovisión, tremendo canal que hoy día entrega información sumamente importante a la ciudadanía y eso es relevante en esta época de pandemia. Así que muchas gracias por hoy día poder estar presente y quedo a tu disposición para poder conversar los temas que ustedes requieran para poder entregar a Morrovisión. Bien, es muy grato tener una autoridad con disposición para conversar, sobre todo en estos tiempos tan agitados que estamos viviendo, tanto regionalmente como a nivel de país, ¿no? Mira, el primer tema que indudablemente quisiera consultarte tiene que ver con nosotros en la región y a propósito de esta fase 2 estamos libres, ¿no? En la calle, sin requerir de permiso, etcétera, etcétera, todo lo que significa estar en cuarentena. Y llevamos 3 días, vamos a cumplir hoy. ¿Cuál es la evaluación, cuál es la sintomatología, digámoslo así, que percibe el gobierno de la conducta de los ariqueños, particularmente porque es donde estamos libres de esta condición, ¿no? Especial por la situación sanitaria que vive el país? Era esperable que la ciudadanía a partir del día lunes pudiese salir con más fuerza a la calle. Estábamos con una restricción de circulación total, de movimiento en nuestras casas, más de 115 días en cuarentena, situación que es compleja de aguantar y sostener. Pero era de obligatorio cumplimiento producto de esta pandemia sanitaria. Muchos de los que pedían la cuarentena después empezaron a pedir liberar las cuarentenas, pero yo creo que la ciudadanía de cierta manera ya tiene adaptado dentro de su ADN, perdón, ese comportamiento debido producto de esta pandemia, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, que es clave, es esencial, y no estar en lugares cerrados con mucha convocatoria de personas para poder evitar los contagios. Y ahí el mensaje que queremos entregar a la ciudadanía es el de cuidarnos, cuidar a nuestra familia y por supuesto que cuidar al resto de la ciudadanía. Ahora los resultados por supuesto que no son inmediatos. Lo que estamos haciendo como Mm. gobierno es poder entregar esa educación permanente. Hemos reforzado los PCR, la Seremi de Salud está trabajando permanentemente para poder ofrecer estas posibilidades de PCR a muchas personas que hoy día a lo mejor no tienen la posibilidad de llegar a tomarse un examen de esa naturaleza. Tenemos la limitante del uso del borde costero, que ya es una resolución que sacó nuestro general de ejército, el general Cuellar, encargado de la Defensa Nacional de Arica y Parinacota, que prohíbe el uso del borde costero los fines de semana, porque forma parte de la etapa 2 de transición que restringe sábado y domingo la circulación y también los festivos, y por ende se prohibió el uso del borde costero. Esperamos que la ciudadanía utilice el borde costero como está haciendo hasta ahora, de lunes a viernes, siempre respetando el toque de queda que comienza a las 12 de la noche, pero el fin de semana volvemos al estado de cuarentena. De sábado a domingo la ciudad vuelve a cuarentena, tiene que la gente que salga a la calle por cualquier gestión que deba realizar, tiene que solicitar nuevamente los permisos virtuales, en comisaría virtual, perdón, y por ende vamos a redoblar los esfuerzos de fiscalización, especialmente en el borde costero, y es el llamado que hacemos a la ciudadanía. La etapa 2 genera aperturas relativas, por ejemplo, se abre el comercio, de cierta manera las personas necesitan trabajar, hay muchas personas que hoy día han visto imposibilitada la posibilidad de poder realizar sus ejercicios comerciales y están dentro de lo que es el comercio formal y lamentablemente esas personas no han visto posible poder avanzar.
Entonces esta etapa lo que busca es eso, de cierta manera, aliviar y permitir que este comercio que es tan importante, que no solamente el esencial, sino que todo tipo de comercio pueda reabrir sus puertas. Pero por supuesto que es la etapa 3, que es la etapa de preparación, cuando vamos a ver mayores aperturas, vamos a poder abrir los cines, vamos a poder ir a un restaurante y comer dentro de un restaurante. Hoy por hoy todo eso está restringido. Hemos abierto el centro comercial. Por supuesto que estuvo en la Seremi de Salud hace un par de días con nuestro Seremi del Trabajo, el director de Cercotec, tratando de entregar esa información para mantener el autocuidado y ojalá que volvamos a la etapa 3, o sea, no regresar a la cuarentena, sino que seguir escalando y lleguemos a la etapa 3, que es la preparación. Yo lo único que he hecho de menos con urgencia es la apertura de los cafés, por favor, ¿no? En el centro. Uf. Sí, por supuesto, aquellos que disfrutamos siempre del buen café, ese café diario que es tan agradable, que es tan reconfortante, por supuesto que lo extrañamos y claro, volvemos a elaborar nuestros propios cafés, pero sí, que se extrañan y ojalá que en la etapa 3 que lleguemos a esa etapa, porque es el mensaje que queremos entregar, es el mensaje que yo como secretario de gobierno o vocero de gobierno de la región también he tratado de transmitir. Avancemos, por favor, avancemos a la etapa 3, no retrocedamos, porque el retroceder es cerrar todas las aperturas parciales que se han generado y por supuesto que obviamente se restringe todo poder de crecimiento en todos los aspectos. Entonces, hemos visto otras ciudades que lamentablemente han tenido que retroceder, como Valdivia, Magallanes, Punta Arenas, la región de Magallanes, que también se han visto imposibilitados y han tenido que regresar a la etapa en cuarentena. Y eso es terrible, porque estuvimos más de 115 días en cuarentena y una situación que ya no queremos volver a repetir, pero para eso necesitamos el compromiso de la ciudadanía también. Así es, y hay que considerar la experiencia que se está viviendo hoy en día en Europa, cuando viene una nueva ola de contagios que es igual o peor que la primera, y a todo el mundo lo pilló de sorpresa, porque claro, nos relajamos en la época de calor, nosotros tenemos próximamente nuestro verano, en fin, incluso los europeos nos recomiendan aprender de la experiencia de ellos para evitar situaciones de mayor gravedad. En función de eso, ¿no te parece que sería interesante que el gobierno regional, las autoridades de la salud, emprendiesen una campaña de educación, de insistencia, de encantamiento con la necesidad de asumir esa autonomía en el autocuidado, ¿no? Y prevenir como una forma de vida hasta que no aparezca la famosa vacuna que ya sabemos que va a llegar, pero estamos hablando del primer semestre del próximo año. O sea, cualquiera de nosotros en este plazo puede enfermarse o ser contagiado por terceros por no cuidarse o cuidar a su familia o a su entorno. O sea, la reflexión que tú acabas de señalar es la clave, es cuidarnos y evitar no contagiarnos. El hecho de que hayamos salido de la cuarentena no significa que el COVID haya desaparecido, que no haya posibilidad de contagio en la ciudad, que X persona pueda ser asintomática, tenga el COVID. O sea, todo eso existe. El tema es que hemos controlado de cierta manera a través de las medidas sanitarias que se han implementado en la región y a nivel nacional el COVID. Por supuesto, hemos rebajado enormemente todos los indicadores para poder salir de la cuarentena. Pero el COVID está ahí, o sea, todavía siguen habiendo personas que siguen muriendo producto del COVID y eso es terrible. De cierta manera, no hay que olvidar eso, hay que seguir teniendo ese temor hacia el COVID y tú acabas de citar. Yo tengo una cercanía enorme con España y hoy día Europa está entregando más de la mitad de los contagios a nivel mundial. Y tú señalas una realidad sumamente cercana, o sea, nosotros tenemos que ver los ejemplos de otros países que llevan más tiempo con el COVID y cómo han reaccionado y cómo vuelven a situaciones complejas producto del rebrote. Efectivamente, ahí se abrió el comercio y todas las personas generaron esas nuevas inversiones para poder abrir el comercio y recuperar el tiempo perdido, recuperar todas las ganancias que en algún momento también perdieron. Y de repente vuelve el COVID con mucha fuerza, se vuelven a cerrar todos estos establecimientos comerciales que son comercios pequeños y se quedan con toda la inversión y no pueden seguir funcionando y producto de la pandemia se ve cerrado todo. En España ya hay un toque de queda. Recordar que nosotros como gobierno, dentro de las primeras medidas que estableció el estado de excepción constitucional, fue
el toque de queda, una medida que para muchos fue cuestionada, pero en realidad son ejemplos que hoy día están replicando todos los países europeos. El uso de la mascarilla, nosotros fuimos uno de los primeros países que empezó a usar mascarilla de manera obligatoria. Eso en España, en Europa tampoco era obligatorio, producto de la pandemia. Cuando fue avanzando esta pandemia, se empezó a exigir el uso de la mascarilla. Entonces, por supuesto que tanto mirar para allá como ellos mirar para acá es una cuestión de aprendizaje permanente. Ningún estado en el mundo, más de los 193 países que hoy día están sucumbiendo producto de esta pandemia, estuvo preparado. El que te diga, yo lo hubiese hecho mejor, churra. Es que de verdad que es casi un poco fantástico, porque hoy día fui a una radio y no voy a nombrar la radio, pero un locutor dijo, diferentes con guitarra. No hay ningún país en el mundo que haya estado preparado para hacer frente a esta pandemia en materia sanitaria, en materia social y en materia económica. Todos los países en el mundo, indistintamente de los colores políticos, están sucumbiendo con todas las medidas que se están aplicando frente a esta pandemia, en materia sanitaria, social y económica. Y en ese sentido, Chile, por supuesto que está tomando las medidas que estima necesarias y poder avanzar frente a esta pandemia. Tenemos buenos resultados en materia sanitaria, hemos redoblado nuestra red sanitaria a nivel nacional y a nivel regional también. Y también, por supuesto, con las medidas que se están estableciendo en materia social y económica, que, ojo, nos distinguen enormemente versus los demás países de la región de América Latina. En ese sentido, hay muchos países de América Latina que están por detrás de Chile en la aplicación de medidas sociales y económicas. Cito ejemplos, creo que lo cité el programa anterior. Somos el país que entrega mayor cantidad de recursos a los sectores más vulnerables. Somos el único país de América Latina que entregó transferencia directa a la clase media. Y por supuesto que se suman un sinnúmero de medidas que de cierta manera entendemos que pueden ser insuficientes, asumimos la autocrítica también, pero por supuesto que somos uno de los países que mejor lo está haciendo en América Latina, y eso es evidente. Mira Argentina, mira Perú, mira Ecuador, mira el movimiento de migración que se ha generado producto de esta pandemia. La gente que está residiendo en Ecuador o en Perú, especialmente los venezolanos, se han venido para Chile. Se han venido hacia nuestro país porque ven en Chile un país que también estaba pasando momentos difíciles, pero un país que tiene más seguridad en todos los aspectos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que tenemos que seguir avanzando. La pandemia no se ha terminado y tú dijiste un hecho que todavía es un incierto que tiene que ver con la vacuna. Cada vez vamos viendo nueva información relacionada con el tiempo en que va a demorar la llegada de esta vacuna, pero por supuesto que seguimos trabajando con las estrategias frente a esta pandemia sanitaria, que es compleja, es enormemente compleja, y no hay nadie que pueda decir, oye, es que si yo hubiese estado, lo hubiese hecho mejor, porque en realidad eso es poco serio. Ni siquiera los médicos, que son los llamados a resolver los problemas de salud de las personas, porque tampoco habían tenido oportunidad de enfrentar una situación sanitaria como la que estamos viviendo en ningún país. Primero porque es un virus que no estaba en circulación, por lo menos no era conocido, no había afectado a las personas. Así que ha sido todo un aprendizaje por ensayo y error. Ahora, lo que sí ha mejorado, por lo que uno puede leer en la literatura especializada, es el tratamiento, porque Sí, también se han ido probando medicamentos y formas de mitigar, ¿verdad?, los síntomas de esta pandemia, pero más que eso, no está muy claro de que hoy en día alguien pueda erigirse como líder de la solución frente a este problema realmente. Mira, Víctor Hugo, a propósito de países vecinos y eso, quería tocarte el tema de la frontera. Bueno, nosotros somos una ciudad, una región, mejor dicho, con dos países vecinos, ¿verdad? Hemos convivido así y será eternamente esta situación, por lo tanto siempre vamos a tener algún grado de traslape de lo que les ocurre a ellos o de lo nuestro hacia ellos. En ese sentido, en Santiago se está hablando de abrir las fronteras por vía aérea, ¿verdad? Para el ingreso de turistas bajo condiciones muy estrictas que ya se han dado a conocer. Nosotros no estamos hablando de abrir nuestra frontera ni con Perú ni con Bolivia. Sobre eso conversamos la vez pasada. Pero frente a esta propuesta que hace el gobierno central a través de nuestro Ministerio de Salud, ¿cómo verías tú, o si es que eso se ha conversado, que acá sea posible que esa aplicación, esa posibilidad de que turistas ingresen a Chile bajo condiciones como las que se está o se va a exigir en el aeropuerto de Santiago de Pudahuel, pudiéramos empezar no sé, a darle la vuelta, ¿no? Si hay un control posible acá o no, si eso nos va a perjudicar de repente más de lo que
nos imaginamos, en fin. Ese tema no se está tocando, por cierto, acá en esa perspectiva. Sí, por supuesto. A ver, tú ten presente que, claro, es claro lo que tú estás señalando, en todo el mundo se está viendo el tema de las fronteras. De hecho, acabo yo de leer una noticia que ha salido relacionada con la Unión Europea en relación a las personas que quieran ingresar a Europa ahora. Y por supuesto que nuestro país también ha estado trabajando permanentemente en la posible apertura de fronteras. Y en ese sentido se han generado ciertos cambios en los requerimientos para todas aquellas personas que ingresan a nuestro país. Pero por supuesto que hay que entender que Chacayuta es el mayor ingreso de personas a nuestro país vía terrestre. Claro. Y efectivamente lo que tenemos que tener primero que todo es un control. No podemos por interés económico o porque en realidad la gente quiera ir a mucho a Tacna o los tacneños quieran venir con mucha fuerza rica, abrir la frontera sin tener un control sanitario. Y en ese sentido, la primera medida está solamente señalada para la apertura de frontera a nivel vía aérea, perdón. Y ahí hay tres grandes ejercicios que se han generado, y eso es importante señalarlo porque efectivamente se está hablando con ellos. La primera que tenía que ver con que estaban cerradas las fronteras y solamente podían ingresar a nuestro país vía aérea los nacionales que venían de otros países o extranjeros que tenían residencia en nuestro país. Exacto. Segundo, se habilitó la posibilidad de que pudiesen venir otras personas familiares de extranjeros residentes en nuestro país y tenían que tener o tenían que someterse a la cuarentena por 14 días. También después se generó la posibilidad de que estas personas pudiesen, una vez llegado a nuestro país, solicitar o tomarse un PCR, ¿no? Ajá. Y que esos días de espera del PCR, que a veces pueden ser entre 24 horas o 18 horas, hacer una especie de mini cuarentena. Y ahora salió una nueva modificación que se ajustó de acuerdo al plebiscito del 25 de octubre, que es una exigencia que ahora es un parámetro a nivel mundial. De hecho, la Unión Europea también lo está plasmando a través de esa vía, que es cuando tú ingresas al país, tienes que tener un PCR de no más de 72 horas. Entonces, en conclusión, ¿tengo que tener yo un instrumento que acredite que no tengo COVID? Por supuesto, eso es lo que está pidiendo Chile ahora, lo que está pidiendo la Unión Europea y lo que van a empezar a pedir la gran mayoría de los países. Entonces, a la pregunta que hago, si voy a Tacna yo por un día, como iba siempre, en la mañana y me venía en la noche, ¿en qué momento voy a tener el PCR? Entonces, por supuesto que es muy difícil poder ajustar la apertura de fronteras terrestres cuando en realidad se nos van a escapar todos los criterios de cuidado sanitario. La autoridad en ese sentido, que es encabezada en materia de extranjería por nuestra gobernadora, y por supuesto que se está trabajando con las cancillerías, pero de momento la apertura de las fronteras vía terrestre está totalmente cerrada con urgencia. O sea, nos está hablando con urgencia de aperturar la frontera y dentro de este año no hay ninguna posibilidad de que eso pueda ocurrir. Porque en realidad lo que tenemos que tener presente es que estamos luchando frente a una pandemia sanitaria. A muchos, por supuesto, nos encanta ir a Tacna y creemos que, como tú bien dijiste al principio de tus palabras, siempre hemos tenido de toda la vida una estrecha relación con Tacna. Somos como ciudades hermanas, de hecho lo somos. Entonces tenemos una cercanía y ahora, por supuesto, tanto los tacneños con los ariqueños como viceversa. Extrañamos Tacna y ellos extrañan a Arica, especialmente en materia económica, pero lamentablemente, producto de la pandemia, tenemos que ser muy estrictos en el control sanitario, y eso es lo que está haciendo hoy día las cancillerías, y se están levantando solamente restricciones para poder ingresar a nuestro país, pero por terminales aéreos. En el momento terrestre no hay ninguna posibilidad, frente a las presiones que incluso algunos han señalado, pero es muy difícil poder creer que se va a abrir la frontera de aquí a final de año. Hacía la pregunta porque, por las mismas razones que ya tú y yo hemos comentado, tenemos un vínculo frecuente, ¿no?, de visitas de ellos con nosotros o nosotros con ellos, y eso ha de alguna manera afectado la vida cotidiana de ambas ciudades. No ocurre lo mismo con La Paz, porque hay mayor distancia y aquí estamos a menos de 60 kilómetros. En fin, como tú dijiste, uno va a la mañana, vuelve a la tarde y ya está. En fin. Y esa es como una necesidad que la gente tiene por muchas razones, por vínculos, ya sea familiares, de trabajo, no sé, de ir al médico. Hay oportunidades que allá hay y que hoy no tenemos nosotros todavía para competir con Tacna. Entonces, claro, la gente piensa, bueno, si van a abrir la frontera en Santiago, ¿por qué no podemos ir nosotros a Tacna o ellos venir para acá? Tenemos una mano de obra también peruana que viene al campo, ¿verdad? Ariqueño. Entonces, todas esas cosas están como ahí a la espera de cuándo. Y es importante, por eso hice la pregunta, señalar de que esto no es posible todavía, ¿no? Y que eso va a ocurrir lo más probablemente durante el próximo año. O sea, la frontera no se abre antes. La pregunta apuntaba a
reiterar que a pesar de lo que se está hablando por vía aérea, probablemente para el país, esta frontera terrestre no va a ser modificada por ahora, como tú lo dijiste, por lo menos de aquí al 2021. Mira, Exactamente. finalmente quería consultarte desde la perspectiva del gobierno. ¿Cuál es la opinión que queda hoy después de la votación en la Cámara de Diputados por este segundo retiro del 10%? Aquí también en Arica mucha gente hizo uso de esta posibilidad, resolvió problemas de diferente índole, cada quien vio a dónde le petaba el zapato. Pero esta vez hay una segunda vuelta aprobada que ahora se está viendo los detalles de la misma. Acá, ¿cómo lo percibe el gobierno regional una vez que esto se promulgue y se resuelva, que cada quien tome una decisión respecto al uso o no de sus fondos previsionales? Nosotros somos el gobierno de turno elegido democráticamente y hoy día tenemos que velar por las políticas públicas serias, responsables y que sean contingentes con el momento que estamos viviendo. Sacar un segundo retiro del 10% sigue entendiéndose como que daña con mucha fuerza el sistema de pensiones. Y eso lo dicen los expertos en la materia, incluso lo dicen los ministros de los periodos anteriores. Y por supuesto que hoy, en el día de ayer, perdón, ya se generó una aprobación importante en la Cámara de Diputados. 130 parlamentarios aprobaron esto y ya va a la Cámara, al Senado, perdón, para su siguiente trámite constitucional. Pero a mí me gustaría como reflexión, porque en realidad nosotros como gobierno no podemos decir que esto es una buena medida y no podemos estar contentos con esta medida. En realidad lo que queremos es generar un real cambio al sistema de pensiones y ese es el llamado que hacemos. El estallido social del 18 de octubre lo que reclamaba eran mejores pensiones. Y eso hasta el día de hoy no ocurre. Tenemos más de un año una reforma al sistema de pensiones descansando en el Senado y me gustaría que con la misma fuerza, con la misma alegría que demostraron los parlamentarios en el día de ayer, también trabajáramos o trabajase el Congreso Nacional en eso que tiene que ver con la mejora de las pensiones, porque efectivamente el segundo retiro no apoya en nada y no mejora en nada las pensiones. Y hoy día hay una reforma que se está discutiendo y está descansando en el Senado y eso es lo que queremos pedir. Ahora bien, se genera un menoscabo importante a muchas personas, casi más de 1 millón de personas ya no puede retirar nada de la AFP porque no tiene nada. En total se van a generar casi 4 millones de personas que van a quedar cero, que a pesar de que son ahorros muy bajitos, van a tener que ser soportadas íntegramente por la pensión básica solidaria. Son más de 37 millones de dólares los que se van a aplicar para poder cubrir estas necesidades. Y sabemos que versus el primer retiro que tenía una condición necesaria y que la gran mayoría de las personas que sacó ese dinero fue para cubrir préstamos, deuda o todo lo que tenga que ver con esta pandemia, en esta ocasión no lo es. Hay muchas personas que hoy día no tienen la necesidad de retirar su dinero del sistema de pensiones y lo van a hacer y sin ningún tipo de cuestionamiento, solamente por el reclamo a entender que el derecho de propiedad sobre el ahorro que tú generas te da la posibilidad de retirarlo en cualquier momento, da igual la situación. Ahora mi pregunta es la siguiente. También en el día de ayer en el Congreso se generó la discusión y también fue aprobada la posibilidad de que las personas con enfermedades terminales pueden retirar su dinero de la AFP. Y yo me pregunto, ¿y eso por qué tuvimos que esperar una pandemia sanitaria para que el Congreso Nacional tuviera esa virtud y poder generar ese cambio? Si tenemos una reforma al sistema de pensiones con más de un año descansando en el Congreso Nacional. Entonces, si queremos modificar el sistema de pensiones, eso es lo que tenemos que trabajar. Esta medida es una medida excepcional que en realidad para muchas personas, incluso populistas, no va a generar el impacto que generó el primer retiro. Hay muchas personas que no han perdido su trabajo, hay muchas personas que no han generado merma en sus remuneraciones y van a sacar el máximo sin tener ninguna necesidad. Entonces, se ha desvirtuado y de cierta manera esto va a descapitalizar el sistema de pensiones en Chile. Y en la discusión de ayer, muchos parlamentarios también lo dejaron de manifiesto. O sea, el camino va para el tercer retiro y también van a seguir en esa línea. Y al final el sistema se va a descapitalizar totalmente y va a ser inviable. Y eso algunos parlamentarios en el día de ayer lo señalaron, que van en busca del reparto, el sistema antiguo de seguridad social, y ese es el camino que algunos tienen. Entonces, ojalá que por supuesto que en el Senado se puedan generar estas nuevas indicaciones, porque en realidad entendemos que si lo que se busca es cubrir la necesidad, hoy día a través de este segundo retiro va más allá, va con la intencionalidad pura de poder generar un daño al sistema de pensiones y ojo, que estos 37 mil millones de dólares que se van a generar producto de estos casi 4 millones de personas que se van a quedar con 0 pesos producto de este retiro, va a impedir de cierta manera también avanzar
en la modificación del sistema de pensiones. Hablemos de que queremos ajustar la edad de vida de las personas para que puedan mejorar sus pensiones. Hablemos de qué vamos a hacer con ese 6%, si lo queremos para los trabajadores, si lo queremos para un fondo solidario, si queremos que se vaya 3 y 3. Hablemos de la posibilidad que aquellas personas que estén con enfermedades terminales puedan retirar los recursos sin tener que pasar por una reforma constitucional, sino que pase por una modificación al sistema de pensiones. Y ojo, que hay muchos que han dicho que esperemos a la constituyente. La constituyente se va a demorar 2 años aproximadamente sacar una nueva constitución. Entonces, ¿cómo podemos dilatar un problema que es de la esencia hoy de nuestro país y que fue producto de un estallido social, 2 años para poder tener una modificación al sistema de pensiones? Y quiero solamente para terminar, me gustaría también que los parlamentarios de la región y en especial también en el Congreso Nacional, que con tanta fuerza se sacaron en la foto del día de ayer y con tanta alegría mandaban esta información, que por supuesto que a muchas personas va a ayudar, eso no les quepa la menor duda que eso va a ser así, pero me gustaría también que con esa misma celeridad, urgencia, resolviéramos también la ley de extranjería, que también está en el Congreso Nacional descansando, cuando tenemos un fenómeno migratorio que está con mucha fuerza hoy día en nuestro país producto de esta pandemia, y tenemos una ley migratoria que todavía no ha sido discutida en el Congreso y está paralizada por cuestiones ideológicas. Y segundo, y con esto termino, Enrique, tenemos 13 iniciativas que tienen que ver con seguridad pública y seguridad ciudadana: la ley control de armas, la modificación de carabineros, la modificación de la PDI, la ley Juan Barrio, proteger zonas críticas cuando estamos en estado de excepciones constitucionales. Todo eso también tiene que resolverlo el Congreso Nacional, y hasta el día de hoy vemos paralizada esa iniciativa. Y por supuesto que termino con el sistema previsional chileno, que desconocemos por qué el Congreso Nacional no ha tenido la voluntad de poder avanzar en algo que es esencial. Yo creo que después de esta actividad, de esta votación del día de ayer, de este trabajo con tanta energía que mostraron los diputados y que seguro que también harán los senadores, sigan en esa línea y sigamos avanzando. El Congreso Nacional es clave para poder resolver las cosas que hoy día aquejan a nuestro país, a nuestra sociedad. Si no avanzamos en eso, por supuesto que no nos podemos quedar con solamente legislar sobre medidas excepcionales. Avancemos aquello que importa también: migración, sistema de pensiones y ley de seguridad pública y seguridad ciudadana. Bueno, lo ideal es que las cosas tengan una solución que vayan al fondo del problema o del asunto. No es menos cierto también que los parlamentarios y los partidos políticos están con un desprestigio importante frente a la opinión de la nación, de los habitantes, de las personas de nuestro país. Eso habla claramente de que no están entendiendo lo que pasa y cuáles son los problemas reales de la gente. Esto es lo que tú has señalado, es una prueba más de que no hay sintonía entre los líderes políticos que están en el Congreso y en los partidos y la gente común y corriente como nosotros, que transitamos por la calle todos los días para ir a un trabajo o resolver aquellas cosas que nos resultan o son fundamentales. Es lamentable, pero espero que reaccionen, porque esto no da para más. Esto está realmente en una etapa crítica para el país y lamentable que sea así. Ojalá que escuchen, entiendan, porque son los que tienen en este momento el poder, como tú lo dices. El Congreso y el Ejecutivo son los que deciden qué leyes, de qué manera nos vamos a regir en todo el aspecto de la vida de la ciudadanía. Bueno, con esa esperanza dejo esta conversación hasta aquí, Víctor Hugo. Nos vemos pronto, volvemos a conversar, si te parece, está con algún tiempo disponible la próxima semana. Enrique, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido una conversación agradable. Siempre es agradable conversar contigo con altura de mira. Eso es enriquecedor siempre en una conversación. Y por supuesto que el mensaje de la ciudadanía es seguir avanzando. La próxima semana ya vamos a tener los indicadores epidemiológicos para saber cómo nos fue en la primera semana. A más o menos 7, 8 días lo que se demoran los resultados de cuando se levantan las cuarentenas, para realmente saber cómo va esa etapa 2. Y ojalá que sigamos avanzando a cuidarse. El COVID no se ha ido, está presente, y ojalá que podamos avanzar en la etapa 3, que eso es lo que necesita nuestra ciudad y todo el país, por supuesto. La 3 y la 4 y hasta luego, virus, adiós por fin y por siempre, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, por supuesto, bueno. Pero todos juntos, porque el aporte lo realizamos mancomunadamente, la ciudadanía, las autoridades, todo tipo de autoridades, estamos todos acá, el mismo equipo, da igual los colores, tenemos que seguir avanzando. Así es. Bien, nos vemos pronto entonces, Víctor Hugo. Gracias por haberte reunido con nosotros a conversar. Que estés muy bien. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.